6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. La primera cosa que Él aborrece son los ojos altivos y la lengua mentirosa. Los ojos altivos se refiere a toda persona que tiene arrogancia y orgullo en su corazón. Dios detesta cuando las personas se consideran superiores a los demás, y para esto he traído la parábola del recaudador de impuestos y del fariseo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los ladrones, injustos, adúlteros, ni mucho menos como aquel recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 2. Las manos derramadoras de sangre. En este punto se refiere a que cuando uno empieza a actuar de una manera a la que Dios no le agrada, usted está cometiendo asesinato o violencia injustificada contra una persona que está justa frente a los ojos de Dios. Y este es el caso de Caín y de Abel. Abel y Caín presentaban sus ofrendas frente al Señor. Abel se dedicaba a pastorear ovejas, mientras tanto que Caín se dedicaba a ser agricultor. Abel presentó frente al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín Dios, porque Caín solamente dio de lo que le sobraba, de las hortalizas y las verduras que él cosechaba, pero no era algo que él hizo con esfuerzo, no era lo mejor de su siembra, no era lo mejor que él había trabajado, de modo que Caín fue manipulado por el adversario. Lo primero que vino a él y a su mente fue la manipulación de asesinar a su hermano. Una sangre inocente fue derramada, y fue la sangre de Abel, y por eso el Señor le dijo: ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué andas tan cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominar tu ira, tú puedes dominar la violencia, tú puedes dominar todo sentimiento de maldad que no es de agrado a Dios. Cuando Caín mató a su hermano, Dios le preguntó: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: No lo sé, ¿acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿Qué has hecho? Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia, pero por eso ahora quedarás bajo maldición y expulsado de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano que tú derramaste. Cuando trabajes la tierra no te dará sus frutos, serás un fugitivo errante en el mundo. 3. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Un claro ejemplo de esto es cuando Satanás entró a Judas, uno de los 12 discípulos que llamaban Iscariote. Judas fue a hablar con los jefes y los sacerdotes y con los oficiales de la guardia del templo para poder entregar a Jesús, y no obstante, cuando le entregó a Jesús, le entregó dándole un beso en la mejilla. Judas Iscariote traicionó a Jesús, su maestro y su amigo. Lo entregó a los líderes religiosos por tan solo 30 monedas de plata, piezas de plata. Este acto de traición es visto como uno de los más grandes actos de traición en la historia. La Biblia nos muestra que a pesar de la traición de Jesús, sabía lo que iba a suceder y lo aceptó por y como plan de Dios para la redención humana. Pero ¿cuál es el punto aquí? Judas primero tuvo un pensamiento, y luego vino la manipulación, y luego vino la parte de ser influenciado por las artimañas de Satanás, del adversario, entregando a Jesús por tan solo 30 piezas de plata y haciendo que su corazón empezara a maquinar pensamientos inicuos. ¿Qué dice la palabra? Dice que todo pensamiento que no venga de Dios debemos llevarlo cautivo a la presencia de Cristo. Si usted se pone a orar por cualquier pensamiento malo que venga a su corazón, usted va a empezar a entender el versículo que nos dice que sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
6. El testigo falso que habla mentiras. ¿Cuántas veces hemos podido observar de los hermanos de las mismas iglesias y de los ministerios? Y este solamente es un ejemplo, no estamos hablando de ninguna iglesia, de ningún ministerio, solamente es parte del estudio, pero hemos podido observar que incluso en varias familias hay y se presenta como el falso testimonio y el falso testigo. Este es un claro ejemplo de donde hay personas que dicen que miraron o escucharon acerca de otras personas cosas solamente para desolarlo, solamente para entrar en angustia, para traer miseria. Y un claro ejemplo de todo esto es cuando Pedro negó 3 veces a Jesús. Nosotros debemos cuidar mucho de que nuestra lengua no profiera engaño y de hablar mentiras. Y que nuestra boca tampoco hable mentiras. Recordemos que cada palabra que salga de nosotros un día daremos cuenta de todo ello y seremos justificados o condenados en el nombre de Jesús. Ahora también nos habla acerca de la siembra y discordia entre hermanos. Un ejemplo de esto es cuando José fue vendido y cuando llegó a Egipto, la esposa de Potifar, que llamaba muchas veces a José, lo empezó a ver con deseo y le propuso que se acostara con ella para tener intimidad. Pero al negarse José, la esposa de Potifar llamó al faraón y mintió diciendo que José había entrado para violarla. Esto es acerca de la discordia y la siembra de discordia entre hermanos. Los hermanos que siembran discordia son aquellos que no les interesa que la presencia y la luz de Cristo brille y lo único que hacen es, como dice la palabra, lobos rapaces vestidos de ovejas buscando a quien devorar. Bendiciones.